mucho la presencia del ingeniero geólogo Osiris de León. Él es asesor científico del Poder Ejecutivo y un hombre que está presente activamente en los asuntos de clima, de medio ambiente y eso, además de que es una autoridad en el área de la geología, porque su trabajo, su empresa, él vive de eso, para comenzar. Que vive de una cosa, tiene que hacerlo bien. Exactamente, tiene que hacerlo. Y en segundo lugar, él también es un prestador de servicios públicos y académicos. Y por eso entonces es también asesor científico del Poder Ejecutivo, asunto que no lo ha demeritado en nada. Y asesor de nosotros en la materia. Y asesor de nosotros. De diario de en la materia. Buenos días, buenos días, Pedro Cava, buenos días, Mozart de Lancer, buenos días a todo el pueblo dominicano. Contento de estar con ustedes aquí, comenzando esta semana en Diario de Cuatro y sobre todo agradeciendo esa hermosa introducción que ustedes hacen. La verdad es que siempre tendré que estar eternamente agradecido de ustedes porque siempre que vengo acá, ustedes tienen esa cortesía y esa generosidad de hablar positivamente de lo poco que uno hace en la sociedad. Y precisamente la idea, Cava, Mozart, es precisamente esa, aportar un granito de arena. Si usted lo puede hacer en materia de clima, de medio ambiente, de geociencias, de minería, de inundación, de cualquier tema, alguien lo puede agradecer. Y ya con eso es más que suficiente. Por eso te agradezco que tú digas que el hecho de que yo haya aceptado una posición en la administración pública no tiene por qué cambiar tu punto de vista. Absoluto. Y yo siempre pongo el mejor ejemplo, es la relación entre el médico y el paciente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al médico, el hecho de que el médico y tú no sean del mismo partido político no le da derecho al médico de cambiar el diagnóstico bajo ninguna circunstancia. No. Sí. El hecho de que tú seas hermano del médico no quiere decir que el médico te va a decir que tú estás sano cuando está viendo que tú tienes una hipertensión arterial. Pero del mismo modo, el hecho de que Pedro Cabas no le caiga bien al médico donde él va a consultar hoy, no le da derecho al médico de ponerle una enfermedad que él no tiene. Eso es ser objetividad. Eso me pasa a mí con mis dos médicos preferidos, William Hanna y José García Ramírez. Los dos son de oposición al gobierno, pero son mis médicos. Claro. Claro. Con eso. Además, ¿ustedes han visto alguna vez en la historia algún político que vaya y se siente con el médico a la consulta y cuando el médico le da el diagnóstico le dice, eso no es así, usted no sabe de eso, usted está tendenciado, usted está en mi contra? No. Por alto que sea el nivel del político que fue y se sentó en la consulta médica, primero, paga la consulta médica. Primero, tú tienes que pagarla. Sí. Segundo, acepta el diagnóstico de buena fe. Sí. Tercero, a lo mejor no entendió lo que dice la receta, porque a veces las letras son un poquito raras, pero se va directo a la farmacia y le dice al farmacéutico, despácheme eso. Sí, señor. Y toma eso, se va a su casa y sigue religiosamente las instrucciones. Tómese eso 3 veces al día y se lo toma 3 veces al día por los 7, 8 días que el médico le recomendó. ¿Qué quiere decir eso? Señores, que cuando usted está tratando temas académicos, temas científicos, temas formales, no hay por qué cambiar los puntos de vista porque alguien esté en el partido A, o en el partido B, o en la religión C, o en el grupo empresarial D. Qué bueno que lo precises, porque en el Diario de Cuatro hemos hecho conciencia también hace mucho tiempo de que las políticas públicas son defendibles y es legítimo hacerlo. Claro. Y por eso lo hemos hecho, porque aquí se ha pregonado un ejercicio de periodismo crítico per se. Sí. Y se cree que esa es la función del periodista. El periodista tiene que estar le llaman, una actitud crítica. Le llaman el periodismo decente. Ese es el periodismo de la valoración al revés. Sí. Ustedes dos fueron a la escuela cuando eran niños y el profesor le ponía un examen de 10 puntos. Y por cada punto le daba una valoración de 10. Si usted hacía los 10 puntos correctos, tenía un 100, ¿verdad? Si hacía 9, tenía 90. Si hacía 8, tenía 80. Si hacía 7, tenía 70. Si hacía 6, tenía 60. Si hacía 5, tenía 50 y se quemó. ¿Qué ocurre? Que ahora no. En ese ejercicio al que ustedes hacen referencia, se valora el punto malo
y se obvian los puntos buenos. Entonces, Así es. de 10 puntos, hay 9 buenos y 1 malo, y a usted le queman el examen por el punto malo que usted hizo. Y así no debe ser. Mire, Osiris, hay agua, es hay uno- lluvia. No, hay no, lluvia. espérame, Vamos a espérate. comenzar con la Sí, lluvia. inmediatamente. Porque Osiris tiene. Bueno, quiero que te me metas Osiris tiene. No, ahí vamos, ahí vamos. No te me metas en la mina tan porque temprano. Osiris tiene hay que reconocerle que fue de los primeros que advirtió que se acercaba, que la sequía estacional, Sí. que es característica enero, febrero, marzo, podía ser más prolongada. Y lo dijo en noviembre. Sí, primero en agosto, después en noviembre, después en febrero. Y después en febrero. Sí. Dijo, pudiera ser, y aconteció que se adelantó. La sequía estacional se adelantó desde noviembre hasta ahora. Entonces, ha habido mejoras. Pero evalúanos el proceso de sequía. ¿Por qué aconteció? ¿En qué situación estamos? Exacto. Se puede decidir ya en este momento que se superó la sequía. Entonces, Buen tema porque mucha gente está pensando que sí, que hemos superado la sequía. Lo primero es definir qué es una sequía. Exacto. Una sequía es una disminución del régimen pluviométrico de una región en al menos un 25% del volumen normal de lluvias en esa región. En Bonao te caen 3.000 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Quiere decir que el año que solamente te caen 2.000 milímetros de lluvia, eso es una sequía en Bonao. Pero ¿qué ocurre? Que en Neiva solamente te caen 400 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Lo que quiere decir que 300 milímetros de lluvia en Neiva representan una sequía. ¿De acuerdo? Sí. Pero son valores distintos. El valor de la sequía de Neiva y el valor de la sequía de Bonao son diferentes. Interesante. Y ¿qué ocurre? Que si por casualidad de la vida un evento meteorológico te descarga 2.000 milímetros de lluvia en Neiva, Neiva está inundado, pero eso es una sequía en Bonao. ¿Me sigues la idea? Sí, Es perfectamente. decir, lo que es una inundación en Neiva, Ese equipo. en Duvergé, es una sequía en Bonao. Entonces, lo primero es entender qué es la sequía. Es decir, vamos a poner 2 empleados públicos, 2 empleados del sector privado. Uno que gane 100,000 pesos y otro que gana 50,000 pesos. La sequía de uno es que le bajen el sueldo a 75,000. La sequía del otro es que le bajen el sueldo a 30,000. ¿Qué ocurre? Si al primero lo que tú le estás bajando son 20,000, quizás no le afecta tanto como al otro. Eso pasa en términos de la evaluación de una sequía. ¿Qué implica al final del día? Que tú ves el volumen total de lluvia que tú tienes en una cuenca en un determinado periodo de tiempo, porque tu planificación en materia agrícola y en materia de acueductos parte del promedio que tú recibes al año, como tu planificación de gastos mensuales parte de lo que tú ganas mensualmente. Si de repente donde tú trabajas te están pagando un 25% menos, un 40% menos, un 50% menos, ahora tú tienes un déficit y no puedes cubrir tus gastos. Eso pasa en materia hidráulica, hidrológica, pluviométrica en una determinada zona. El hecho de que durante 6 días te hayan caído en algunas zonas 100 milímetros de lluvia como volumen total acumulado, que fue el régimen de la pasada semana, no te compensa mínimamente el déficit que tú venías acumulando, porque en la línea noroeste, en la región fronteriza y en la región suroeste, tú tenías en algunos lugares déficit acumulado de 500 milímetros de lluvia. ¿Qué ocurre? Te cayeron 100 ahora en algunos sitios, 50, todavía tú tienes un déficit de 400. No compensa. Por eso, si tú chequeas la presa de Tavera hoy, está por debajo de la cota 315. Ayer estaba en la 314.88. ¿Cuál es el normal operacional o el óptimo, digamos? 325, 326, 327. Pero tú estás hablando de que tú estás en 315. Entonces tú no has superado la sequía como está pensando la gente. Porque el hecho de que te llueva durante un día, durante 3 días, durante 5 días, durante 10 días, no implica que tú hayas superado la sequía, porque al final tú necesitas un volumen de agua para cubrir los requerimientos básicos de 2 sectores importantes, que son el sector riego y el sector acueductos.
Por eso, qué bueno que ha llovido durante una semana. Pero el hecho de que te haya llovido durante una semana, igual que si te hubiese llovido durante un mes, pero cada 3 días, tú lo tienes que ver en función del volumen total de lluvia que te ha caído. El déficit que tú tenías acumulado, es decir, cuando tú debes 20,000 pesos y entonces tú tienes que ir a pagar esos 20,000 pesos, pero apenas tú tienes 2,000 pesos, 3,000 pesos, no te cubre. Y Pedro Cava te ofrece entonces prestarte 1,000 más, tú dices, todavía no me cubre. Así tú estás ahora en materia de los volúmenes de agua que tú tienes en las presas. Si tú vas a la presa de Rincón, está seca. Tú vas a la presa de Sabaneta, está seca. Tú vas a la presa de Sabanayegua, está seca. Entonces, las únicas 2 presas que se han mantenido en buenos niveles han sido la presa de Atillo, en Cotuí, y la presa de Monción, en el río Mao, en la zona de Monción. Luego de eso, la presa de Valdesia, que afortunadamente tiene 2 sistemas aguas arriba, que son Higüey y Aguacate. Por tanto, aunque tú estás secando permanentemente 6 metros cúbicos y medio por segundo para el acueducto de Santo Domingo, un metro cúbico por segundo para el acueducto de San Cristóbal, 1 metro cúbico por segundo para el acueducto de Baní, 8 metros cúbicos por segundo para el canal Marcos a Cabral y cerca de 6 a 7 metros cúbicos por segundo para el canal Nizao Najayo. Cada vez que te baja, tú alimentas con agua que bajas desde Higüey a Aguacate y desde Aguacate a Valdesia. Entonces, ese es un sistema ideal. Ahí tú no sientes tanto la sequía porque tú tienes 2 presas de backup, de respaldo. Es como tú le llaman redes reguladoras. Claro. Porque al estar en la parte alta de la montaña y en la zona donde están los bosques... el bosque húmedo. El bosque húmedo, ellas casi siempre reciben proporción de agua y no la dejan bajar. La almacenan, la van soltando a medida que la necesita Valdesia más abajo. Claro, claro. Entonces hay que mantener los niveles de restricción en el uso del agua tal cual se establecieron hace 2 semanas. Todavía. Porque para los lavaderos. Es que todavía tú tienes un déficit. Si tú te vas hoy día, ahora en la mañana, te vas a la presa de Tavera, que está interconectada con la presa de Bao, a través de un canal de interconexión, tú vas a ver que la presa, el agua está allá abajo. No está aquí arriba, está allá abajo. Ojalá alguien te mande una foto hoy de Tavera, en Santiago. Si te vas a la presa de Rincón, vas a ver la misma situación. Te vas a Sabanayegua, vas a la misma situación. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Las presas que tienen más agua son las que ya tenían suficiente agua. Es decir, estas lluvias no te aumentaron la altura de la presa de Tavera en 1 metro. Bueno. No te la aumentaron. Entonces, la gente está celebrando como si hubiésemos superado la sequía. Realmente no. Inclusive, he visto gente en las redes sociales celebrando que los pronósticos se cayeron. No sabiendo qué ha pasado. Primero, la lluvia con la que ustedes cuentan y que nosotros contamos es la lluvia que viene del este. La lluvia que trae el viento del este y el viento alisio que viene del noreste. ¿Por qué ha llovido durante la pasada semana? Porque una onda que venía de Estados Unidos llegó a la costa noreste, se posicionó en el Atlántico con la cola encima de la isla Hispaniola, que es nuestra isla, y la cabeza encima allá arriba de Irlanda, Noruega y Suecia. Estamos hablando de una franja de más de 4,000 kilómetros de longitud y en consecuencia nosotros estábamos debajo de esa ducha longitudinal y mientras la ducha estaba abierta nos estaba cayendo agua. Pero esa no es el agua que viene normalmente del Atlántico, que viene del este, que primero te cae en Puerto Rico, luego te llega a Bávaro y Punta Cana, luego La Romana y San Pedro, después a Boca Chica, y se va moviendo de este a oeste. Esta no. Esta estaba moviéndose de sur-oeste a noreste en una banda longitudinal y afortunadamente ocurrió eso porque nos da un respiro. Nuestras presas estaban bajando 5 millones de metros cúbicos por día. Por día. Porque a cada presa se le estaba sacando para acueductos y para riego mucho más agua de la que le estaba entrando. De hecho, todavía al día de hoy, varias de las presas están aportando a riego y a acueductos más agua de la que están recibiendo. Y eso implica entonces un desbalance. Eso implica que tiene que ir bajando de nivel. Por eso hay que prestar mucha atención a la situación climática y ojalá se produjeran fenómenos como el de la semana pasada con más frecuencia,
porque esto no se trata de quién tuvo la razón y quién se equivocó. Al final, lo que necesitamos es que el país tenga suficiente agua para cubrir sus necesidades de riego y sus necesidades de acueducto. Hay un detalle que a veces la gente pasa por alto, y es que Pedro Cava y Mozart de Lance no estuvieron un mes atrás haciendo fila con una lata de agua en la cabeza para que se la llenaran, porque como se advirtió, tal y como dijo Pedro Cava al principio, se advirtió en agosto, 6 de agosto, lo advertimos, hubo una reunión con el presidente de la República el 13 de agosto, y ese día se tomó la decisión de no autorizar la tercera siembra de arroz, la del Bitoño. Si se hubiese autorizado, eso fue así, las presas se hubieran quedado sin agua y la gente hubiera estado haciendo fila para buscar latas de agua, porque se hubieran vaciado las presas. O sea, el hecho de que tuviéramos esa reunión con el presidente de la República el 13 de agosto y se hablara ahí en detalle, viene una dura sequía para final del 2018 y principio del 2019. Se decidió administrar de forma racional, como el cheleo, como cuando tú tienes que administrar tu sueldo al cheleo para que te alcance. Así se administró pero como el son agua. las cosas de la vida, siempre hay los que pretenden estar por encima de la ley. Sembraron como 13,000 tareas en la parte baja de San Juan de la Maguana, de arroz, y lo mismo hicieron en una franja 6 a 10,000 tareas en la línea. Y en ninguno de los dos sitios estaba permitido. Por eso se dañaron 26,000 tareas que no estaban autorizadas. Osiris, danos un momentito para ir a un ¿Cómo no? comercial y volvemos. Perfecto. ¿Cómo no? Volvemos. En esta entrevista con Osiris de León, que es el asesor científico del Poder Ejecutivo, se incorpora don Héctor. Buenos días, don Buenos días, Héctor. Buenos días, Mozo. Buenos días. Ya saludé a Osiris en el set. Sí. Muy bien. Bueno, ya Osiris nos aclaró el momento en que nos encontramos con respecto a la sequía. Se mantienen las mismas advertencias de economizar el agua, no desperdiciarla, cruzar los dedos para que la temporada de lluvia comience tal como acontece siempre, finales de abril. No hay proyecciones ya, hay pronóstico. Miren, las proyecciones del IRI, que es el International Research Institute, o sea, el Instituto Internacional de Investigación, son de que la sequía va a continuar. Por eso decía, el hecho de que tengamos lluvia 3, 4, 5 días, 8 días, 10 días, no quiere decir que la sequía haya terminado, porque la sequía es un balance que tú pasas al final. Es como una caja del banco que tú cuadras al final del día. Es decir, y todo tiene que cuadrarte. Es decir, mientras tú tengas zonas que noviembre, diciembre, enero, febrero y primera mitad de marzo no te cayó 1 milímetro de lluvia, el hecho de que te caigan ahora 50 milímetros de lluvia en una semana no te aportó prácticamente nada porque tú tenías un déficit acumulado. Por eso te ponía el ejemplo con una deuda. Tú debes 1,000 pesos y tienes 100 para pagar. Cuando tú vas a pagar los 100, la persona que tiene que decir, no, pero espérate, yo no te puedo aceptar 100, tráeme por lo menos 800, 900, pero no 100. Eso nos pasa con el régimen pluviométrico. Es decir, por ejemplo, en Mao, cuando tú tomas la estación pluviométrica de Mao, el déficit acumulado hasta el 20 de marzo era 500 milímetros, déficit faltante. Quiere decir que tienen que caerte en Mao de aquí a mayo 500 milímetros para tú llevar el balance a cero y no sigues en sequía. Y le cayeron 100 la semana pasada. Pero todavía tú tienes un déficit ahí de 400. Así que tú necesitas que lo que tuviste esta pasada semana se te repita 4 veces más para llegar al balance. No es tan sencillo como la gente lo ve, porque si fuera así, entonces hoy día todas las presas estarían llenas, y no es así. Tavera estaría llena, Bao estaría llena, Rincón estaría llena, Atillo estaría llena. Y mira que Atillo es de las presas de mejor comportamiento en el país por el gran volumen que almacena, y evidentemente tú poder bajar un nivel en una presa tan grande, la presa que más agua almacena, porque almacena poco más de 400 millones de metros cúbicos, y tú ver que Atillo te baje 4 metros, 5 metros, cuando normalmente las peores sequías
a ti yo te baja 1 metro, 1,5 metros, a lo sumo 2 metros. Entonces eso te dice hasta dónde la sequía ha sido fuerte. Cuando tú te vas a Sabaneta y tú ves Sabaneta en la cota 623, 624, cuando debe estar en la 644, tú ves que la situación es crítica. Cuando tú vas a Higüey, tú te encuentras que Higüey está allá abajo, Higüey está bajita. Aguacate está bien, porque se le ha estado pasando agua a Aguacate desde Valdesia. Desde Aguacate desde Higüey, y desde ahí, desde Aguacate, entonces se ha pasado hacia Valdesia. Pero el panorama en sentido general sigue siendo complicado porque tú tienes que verlo en función del volumen total de agua que te queda en los embalses para suplir las demandas del riego y suplir las demandas de los acueductos. Pero mayormente el riego de arroz, que es el que más agua consume, y Pedro Cava hablaba ahorita al final del segmento de productores que no acogieron las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola, se fueron por su cuenta, buscaron recursos por la banca informal para financiar su cosecha, y de repente se han encontrado entonces con que no les prosperó por falta de agua, y ahora tienen una dificultad económica frente a sus acreedores. Ha dejado claro Osiris, según hay un punto, y claro, las autoridades están conscientes y saben la magnitud del problema que afrontan. Y dos, por lo que ha señalado a la comunidad nacional, las medidas de previsión de uso racional del agua se mantienen. Esto es lo que ha dejado claro. Claro. Tenemos que mantenerla hasta que los niveles de las presas suban a unos lugares donde podamos tener la confianza y la tranquilidad de que cualquier cosa estamos cubiertos. Porque, ¿sabe qué ocurre en esto, Tineo? Cuando tú estás administrando un recurso tan útil, tan importante, tan vital como el agua, la gente no entra en razones cuando no hay agua. Cierto. Porque la gente lo que te dice, tú tienes la obligación de enviarme agua. Y la gente te va a hacer una protesta, y aunque no haya llovido. Entonces, tú tienes la obligación de tú tienes la obligación de garantizarle agua. Entonces, por eso tú tienes que exprimir lo más que tú puedas el agua que tú tienes en las presas, para tú garantizar más allá de las posibilidades que tú prevés en términos pluviométricos en una región. Porque tú dices, bueno, me va a comenzar a llover en la segunda mitad de mayo. Y si se demora, porque tú ahora no estás en el fenómeno de la niña, tú estás en el fenómeno del niño. Y cuando estás en el fenómeno del niño, el calentamiento está en el Pacífico. 1 grado, 1.2, 1.5 en diferentes áreas del Océano Pacífico Oriental. Si ese Pacífico que está en contacto con Latinoamérica. Ok, el vapor de agua se concentra en el Pacífico y la resequedad se te queda en el Atlántico. Entonces, aunque tú ves la nubosidad que viene del este, viene carente de vapor de agua y entonces no te llueve. Y a esa agua es que tú tienes que apostar para equilibrar los volúmenes de tus presas. No a un fenómeno particular que venga de Estados Unidos y que circunstancialmente, coincidencialmente, te ha dejado agua. Y le explicaba a un amigo con el que me encontré en un canal de televisión, y mira, imagínate lo siguiente, porque él dice, mira, una cosa es que la institución para la cual tú trabajes tiene dificultades financieras y tiene 4, 5, 6 meses que no te pague. Y fruto de eso, tu papá que vive en Estados Unidos te ha mandado un money order, te ha mandado una transferencia para que tú te aguantes un poquito y puedas comprar algo en el super. Pero eso no quiere decir que ya la otra institución, que es donde tú recibes tus ingresos fijos, va a comenzar a ponerse al día. Entonces, esa es la situación. Es decir, el Atlántico todavía no se está poniendo al día con nosotros en materia de pluviometría, y es con esa agua que tenemos que contar, no con la que viene del oeste. Siempre ustedes han visto, desde que ustedes tres eran muchachos, que el agua viene del este, no del oeste, viene del este. Ustedes no ven que con todo y que Haití está deforestado, en Haití llovió la pasada semana lo mismo que llovió aquí, porque es un fenómeno particular que venía del oeste desde Estados Unidos y se alineó en el Atlántico hacia el noreste hasta llegar a Islandia, a Noruega y a Suecia, hasta allá. Cubrió toda esa franja. Quiere decir que si un barco iba a lo largo de esa franja, iba sobre un aguacero desde aquí, desde el Atlántico, desde la Hispaniola, hasta llegar al Atlántico Norte allá. Pero fuera de ahí no había una gota de agua. Osiris, ahora que tú hablas de nuestra infancia, me recreaba hace un par de días mi suegro, don Luis Brown.
Me decía, pero ven acá, por el problema del agua, está con el problema del agua, dice, pero ¿por qué no agarra el gobierno y bombardea las nubes? Me acordé que en mi infancia se hablaba mucho de eso, que van a mandar unos aviones y que van a bombardear. Es una leyenda urbana. Yo no sé si es una leyenda. Eso es una leyenda porque urbana, no, eso salía incluso en los medios. Están claro, los medios salía. No, pero están bombardeando las nubes. Y mi suegro me pregunta, pero ven acá, pero ¿por qué no agarra a Danilo que manda unos aviones y que bombardeen las nubes como se hacía antes? Digo yo, mire, don, yo no sé mucho de eso. Pero creo que para bombardear las nubes tienen que traer agua. Si las nubes no traen agua, no se pueden bombardear nada porque no va a buscar. ¿Qué tú le puedes decir a gente como él? Tú le diste la mejor explicación en ese segmento final de tu exposición. Sí. Imagínate que tú vas en el día de hoy al supermercado y tú compras un limón persa, grande, verde, hermoso, caro. Y cuando tú llegas a tu casa, y a mí me ha pasado, cortas el limón, lo exprimes y no sale una gota. Sí. Una brega del diablo. Eso sí es verdad. Entonces, tú no vas a exprimirle nada a una nube que está seca. No tiene. Porque hay resequedad. Aunque se vea el nublazón. No tiene. Aunque se vea. Porque tú necesitas que las micropartículas de agua tengan suficiente tamaño como para ser atraídas con la fuerza de gravedad. Ciertamente, en el pasado se inyectaban las nubes con yoduro de plata o con hielo seco, que era dióxido de carbono por debajo de 0 grados Celsius. O con hielo seco o con yoduro de plata. Tenía dos inconvenientes. Primero, no siempre la lluvia te caía donde tú querías, donde tú la necesitabas, porque había un viento. Y el viento la podía llevar la nube a otro lugar y te llovía en otro lugar, no donde tú la necesitabas. En el mar, por ejemplo. Claro. Sí. Segundo factor. Si no había suficiente vapor de agua en la nubosidad, por más yoduro de plata o por más hielo seco que tú le ponías, no caía. Te hacía como el limón persa bonito, que por más hermoso que tú lo veías, cuando lo exprimías, no salía una gota. Ya. Y tercer aspecto, que no se discutía tanto en el pasado, pero que sí se discute en el presente, y es, ¿podemos manejar el tema climático para alterarlo y exponernos a que un día la situación se pueda salir de control y producir más daño que beneficio? Tú estoy yendo. Entonces, hay una comunidad científica internacional que te objeta esa intervención humana en el entendido de, y si eso se sale de control con el tema del cambio climático y de repente te cae toda la lluvia del mundo en un área muy pequeña, se te inunda eso y mueren cientos de personas o miles de personas, ¿quién asume la responsabilidad? Entonces, son temas que se debaten a nivel de la comunidad científica y es importante que se discuta con amplitud, con profundidad, porque en el fondo cada tesis de esa tiene un punto de validez que hay que escuchar. No pasar por alto el orden de la naturaleza, no pasarlo. Vamos ahora al tema. Siempre se ha dicho que los Estados Unidos, que tiene una enorme capacidad de seguimiento a los temas del clima y una experiencia acumulada también, está en capacidad de alguna manera influir en el curso de los ciclones. Esa cosa tan poderosa que se llama un ciclón. Pero como dice Osiris, eso es un juego. No solo de los ciclones, no solo de los ciclones, sino de los terremotos. Según el señor Putin, eso se usa. ¿De Putin? Sí. Según Putin, dijo uno. Bueno, esos son manejos. Refiriéndose a lo de Haití. Los terremotos es difícil. Lo de terremotos es difícil porque la rotura de la roca es a gran profundidad. Generalmente más profundo de los 10 kilómetros. A veces 30, 40, 50, 80, a veces 150 kilómetros de profundidad. Entonces es difícil desde la superficie tú provocar una rotura de una masa de roca tan grande como la de una región, porque cuando tú ves un terremoto de magnitud, por ejemplo, 7, como el de Haití, eso tiene que producirse una rotura a lo largo de una franja de más de 100 kilómetros de longitud. Entonces es demasiado. Todavía no hay ningún mecanismo que permita vencer ese momento de inercia del planeta Tierra en ese segmento. Además, hay algo sencillo que yo siempre le respondo a la gente. En una ocasión cuando el terremoto de Haití, CNN me consultó sobre eso y dije, miren, esto es muy sencillo. Si Estados Unidos tuviese una máquina capaz de producir terremotos, los terremotos se producirían, ¿dónde? En Irán,
se producirían en Caracas. Sí, donde están los enemigos, se producirían en Moscú. Entonces, ustedes no ven que los terremotos se produzcan en los territorios enemigos, sino que se producen en los territorios amigos, en Japón, en Chile, en California, en México, son amigos. Entonces, de Estados Unidos no va a tener una máquina capaz de producir terremotos para destruir los amigos y no hacerle nada a los enemigos. Oye, se suponía que era al revés. Brillante. Tailandia, Osiris. Brillante. Vamos a la minería. A la minería. Vamos a la minería. Mira, yo persisto en mi preocupación de que un componente tan importante en materia económica como es la minería, una fuente tan importante como es la minería, que la trajo a colación el presidente en su discurso el 27 de febrero. Así es. Volvió sobre el comparó tema. con el turismo. Volvió sobre el tema y dijo la importancia que tiene ese sector. Y nosotros lo hemos vivido, y lo hemos vivido todo porque el presupuesto de la nación en más de una ocasión tuvo su sustento precisamente en los recursos aportados por la minería. Así es. Pero la minería tiene un grave problema, que el problema es de la denominada licencia social. Así es. No han encontrado fórmula los mineros, los comercios de esos mineros, de ver de qué manera logran romper con ese obstáculo y le dan al país y le dan a esas poblaciones la posibilidad de que le levantan la bandera del verde para que continúen. ¿Cómo anda eso, Osiris? Mira, eso todavía no avanza con la celeridad con que debía avanzar, porque ciertamente todavía las empresas mineras son un poco tímidas en mostrar lo positivo de cada actividad. Recordemos que la minería es un sector productivo, igual que el turismo, igual que la agricultura, igual que la pecuaria, igual que la industria, igual que cualquier sector en cualquier parte del mundo, con luces y sombras, con virtudes y defectos. Ahora, ¿qué ocurre? Si de repente alguien comienza solamente a señalar los defectos, como hablábamos al principio del programa, cuando hablamos de la valoración al revés, de que el profesor te corrige por el punto malo y no por los 9 buenos, exacto, entonces así siempre te vas a quemar. ¿Qué ha pasado con la minería? Las empresas mineras se han concentrado fundamentalmente en producir y exportar, pero no en mostrarse frente a la sociedad en virtud de lo positivo que hacen para la sociedad. Por ejemplo, ustedes que están muy vinculados con el sector energía, ustedes saben bien que la presa de Higüey, la central de Higüey, la presa de Aguacate y la central de Aguacate se hicieron con fondos aportados por Falcon Bridge, con aquella renegociación que hizo Balaguer con la Falcon Bridge. Sí. Pero ustedes nunca han visto que la empresa promueva eso. No lo promueve. Tú vas a la zona de Bonao o te vas a la zona de San Cristóbal y nadie sabe que la presa de Higüey se hizo con fondos del sector minero. Eso es que verdad. el acueducto Eso es Valdeca así, Santo Domingo se hizo con esos nos fondos. trae 6 metros cúbicos, que son Gracias a eso. 140 millones de galones de agua Así diario mismo. al Gran Santo Domingo, y por eso no nos morimos de sed. Y eso A es un propósito del aporte de la agua, industria a propósito minera. del Y agua. eso fue con los dineros de... Claro, pero de no se Rosario dice, por ejemplo, y de Falcon después de Bridge. la renegociación que hizo el presidente de la República, Danilo Medina, con Barrick Gold, Barrigol, sí. donde se cambió la participación en las utilidades netas en base a quitarlo de la tasa interna de retorno del 10%, el país ha recibido cerca de 70.000 millones de pesos vía las agencias tributarias. Ahora, yo soy partidario, y con esto no creo lastimar a nadie, porque yo, como decíamos ahorita, el médico está obligado a decirte cuánto es tu presión arterial, Cierto, sin ponerle de más y sin ponerle de menos. Yo soy partidario de que cada peso que aporta la industria minera, sea metálica o no metálica, eso se publica en un portal. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto aportó el oro? ¿Cuánto aportó la plata? ¿Cuánto aportó el ferroníquel? ¿Cuánto aportó el cobre? ¿Cuánto aportó la piedra caliza, el yeso, la sal, etcétera, etcétera? Y que luego se diga qué escuela se hizo con ese dinero, qué hospital se hizo con ese dinero, qué puente se hizo con ese dinero, qué carretera, porque ocurre que ese dinero entra al presupuesto general de la nación y desde ahí se derivan los fondos para los reclamos sociales. Ahora, el día que la comunidad sepa que esa escuela que se le inauguró hace un mes se hizo con fondos provenientes de la minería, el día que la comunidad sepa que ese puente, que cuando no estaba se le dificultaba salir de la comunidad cuando llovía, pero que ahora hay un puente y que ese puente se construyó con fondos aportados por la minería
la gente va a cambiar. Miren, claro. hagan memoria, ustedes que son buenos periodistas y tienen muy buena memoria. Váyanse atrás en el tiempo al gobierno de Salvador Jorge Blanco. Cuando el país le estaba reclamando a Jorge Blanco un aumento salarial general. Y él, en la noche, se dirigió a la nación en un emotivo discurso, diciendo que sí, que a partir de ese momento se aumentaban los salarios en la administración pública y que los fondos para cubrir ese aumento salarial provendrían de los aportes que hacía la Rosario Dominicana. Así fue. ¿Qué hizo la gente? Se puso del lado de la Rosario inmediatamente. Pero la Rosario va a aportar los fondos para el aumento salarial. Pues yo estoy de acuerdo con la minería. 82, y oigo una cosa que nosotros hemos sostenido. La década de los 80, que para muchos fue perdida, nosotros la sobrevivimos. Con un 3.5% promedio de crecimiento, 4% en la década, gracias a la minería. Eso hay que decirlo. Gracias a la minería. La gente debe conocerlo porque eso es parte de nuestra historia social, política, económica y minera. Y yo no creo que sea pecaminoso decirlo porque es parte de la historia. El discurso de Jorge Blanco está ahí, está grabado, está en audio, está en video y está en textos. Solamente hay que acudirlo. Y ustedes lo pueden recordar o cualquier momento traerlo y mostrarlo aquí. Recuerden que don Antonio Guzmán Fernández, cuando gobernaba en el periodo 78-82, muchas veces completaba el pago de la nómina con un avance de recursos económicos que hacían los Rosario Dominicanos. ¿Cierto o no? Sí. La minería tiene sus virtudes. Claro. No hay que valorarla por los defectos. Yo soy partidario de que veamos las dos caras de la moneda. Exacto. Virtudes y defectos. Y creo, tratando de ser justo y equilibrado, que las virtudes son mayores que los defectos. Muchas gracias, Osiris. Gracias a ustedes y gracias al pueblo dominicano. Muy bien, nosotros volvemos mañana. Dios mediante.